Vamos a leer ahora Mateo capítulo 18, versículos 15 a 35, que es cuando Jesús relata una situación muy similar a esta y nos puede inspirar para que nosotros sepamos y entendamos la necesidad que tenemos de perdonar. Así que después de esta linda presentación, arrancamos con la lectura hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y como siempre, Jesús nos desafía. Cada vez que Él hablaba, cada vez que Él enseñaba, lo hacía con cosas tan prácticas. Y en Mateo 18, en el verso 15, nos dice esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces como por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Agarrándolo por el cuello, le dijo: págame lo que debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Entonces tenemos este pasaje y tenemos todo el contexto de la parábola de los 2 deudores, en donde Jesús hace primero la previa y nos dice cómo debemos dirimir las diferencias entre nosotros. Y dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, es decir, confróntalo, hazle ver tu molestia, y si te hace caso, habrás ganado a un hermano. Pero si no te hace caso, si la situación continúa, ve y llama a un testigo contigo, ¿ya? Trata de arreglarlo 1 a 1. Si no, entonces dilo a la congregación. Jesús lo que está diciendo es: antes de que el problema escale, traten de arreglarlo entre ustedes y traten de dirimir sus diferencias entre ustedes, y si no, llamen a un mediador, llamen a un testigo, y si no, pues ya lo comunican a la congregación para que esto se intente arreglar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Es importante la unidad entre ustedes, pero también es importante el perdón, porque aquí es donde Pedro dice:
Jesús, yo he hecho eso varias veces. Yo soy un gran perdonador, ¿verdad? ¿Cuántas veces debo hacer esto? 7, Señor, porque es el número de perfección en la tradición hebrea. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, tienes que hacerlo tantas veces como sea necesario. ¿Qué piensan ustedes de esto? César, Tania. Jesús Hugo. siempre nos eleva la barda. Exactamente. O sea, yo cuando estaba leyendo esto y bueno, y lo hemos leído, Pedro se quiso hacer así como cuando uno está en la universidad y levanta la mano para hacer el comentario que cree uno que va a impactar. Exactamente. Pero Jesús le dice, no, Pedro, estás equivocado. 7 veces no es suficiente. Y definitivamente Jesús lo que está es desafiándonos, pero también nos está poniendo una realidad de que vamos a ser lastimados muchas veces. De que en estas relaciones, porque me gusta cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, no te dice, por tanto, si alguien, no nos está diciendo alguien lejano, sino alguien cercano. Y Él nos da la base para poder practicar el perdón. Y 70 veces 7 se oye fácil y por eso decía Huito, ¿verdad? Lo hemos escuchado, se oye fácil, pero al llegar a la práctica siempre vamos a ser confrontados a poder perdonar. Yo quiero compartirles esta frase que me encontré del gran Spurgeon, ¿verdad? Y dice, no debemos permitir que el pecado nos amargue la vida, manteniendo un silencio malhumorado, ni podemos ir a publicar el asunto. Léase redes sociales. Debemos buscar al ofensor y decirle su falta, como si él no estuviera al tanto, porque quizá no lo esté. Y también a cuántos de nosotros nos ha pasado, yo no sé si a ustedes, que yo he lastimado, he ofendido a mis cercanos, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera me di cuenta en qué momento pasé el tren encima, ¿verdad? Y cuando vienen conmigo, digo, de verdad, perdón, y después les voy a contar hace poco lo que me pasó. Sí, yo igualmente aprecio cuando alguien me dice, mira, me ofendiste, me atropellaste, y yo no me di cuenta, me había dado, y me dan la oportunidad de disculparme, ¿verdad? Sí. Y a mí me pasa muchas veces por ser líder, ¿verdad? Que a veces ofendo a gente que no quería ofender y el que quería ofender no se ofendió. Para que Iba no la tomó. Sí, ¿verdad? Son bromas. Tal vez yo solo quiero añadir con lo de 70 veces 7, no voy a entrar en detalles si es bíblicamente correcto, pero si fuera numéricamente correcto, 70 veces 7, es decir, 70 por 70 por 70, 7 veces. Solo para que ustedes tengan idea, esos son 8.23 trillones. Se oye poco, ¿verdad? 70 veces 7, si usted multiplica 70 por 70, 7 veces, pues solo tiene que perdonar 8.23 trillones de veces. Qué buena matemática. Es una forma de poder tener claro de que podríamos pasar 100 vidas e igual este principio sería importante. Quisiera solo añadir, y tal vez voy a meter un poquito otra breve historia en el tema cuando dice repréndelo, si te hace caso habrás ganado un hermano. Hay veces que tenemos que hacer esa restauración de forma personal y hay veces que se va a tener que buscar ayuda, como lo menciona como la parte 2, de estar con 1 o 2 personas. Pasa en el tema financiero, que usualmente hay esa fricción entre la pareja y no se logran poner de acuerdo porque cada uno cree que el otro es el ofensor. Pero cuando hay otra persona de alguna forma media y escucha y puede dar una opinión neutra porque no está dentro de la situación, y hay veces que la comunicación uno cree que dijo, pero la otra persona no entendió. Entonces tenemos que tratar de ver que sea el momento propicio de ver si es una sola persona o valdría la pena que hubieran otras personas de confianza que puedan participar en el tema. En cierta oportunidad una persona llegó a un nivel de desesperación muy grande e incluso era tan severo en su opinión el caso financiero que quería quitarse la vida. Y cuando le decimos, bueno, ¿cuáles son los números? Y les digo, los números eran ridículamente fáciles de poder solucionar, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con el tema del perdón? Dice, todo está bien y todo lo puedo arreglar, pero yo no quiero jamás que mi cónyuge se entere. Se decepcionaría de mí, no sería algo que me podría perdonar jamás, y esto es algo que es una vergüenza.
Y le digo, parte de eso era la restauración. Qué bueno que vamos a arreglar los números, pero es importante restaurar también los números dentro del hogar. Y con mucho temor, pero con mucha humildad, la persona facilitó que se pudiera hacer esta reunión. Y mire, el cónyuge no sabía, estaba sorprendido, pero a la vez lo que más le sorprendía es que no hubiera habido esa comunicación y fue algo que se pudo solucionar sumamente fácil y restaurar con bastante prontitud. Y a veces nosotros tenemos el problema tan grande o lo vemos tan grande que lo que tenemos que dar es pasos sencillos y darnos cuenta que realmente la solución en la restauración está más cerca de lo que a veces nosotros pensamos. Ya me convenciste, César. Sí, ¿verdad? ¿Me vas a dar el libro? A ver si no le hicieron la táctica que me hacen mis hijas. Papi, me vas a matar. ¿Qué? Es que el carro, siento yo que ya está deshecho. Le rayé una llanta. Entonces ahí siente uno, ay, no tengas pena, mijita. Pero primero hacen el escenario así como que el carro está destruido. ¿Vamos? Y entonces ya, ay, vaya, no tengas pena. Está buena la técnica. Sí. Pero yo quisiera agregar algo sobre lo que César decía y es cierto. Ahora me toca a mí contar mi historia. Tengo muchas, pero esta es algo... en una oportunidad realmente yo me empecé a distanciar de mis papás precisamente por una decisión financiera que habíamos tomado y yo sentía que los había defraudado a ellos y yo siempre fui como muy cercana en la relación. Pero me sentía avergonzada, entonces me empecé a distanciar hasta que llegó un momento que incluso me empecé a enfermar. O sea, imagínense al nivel que esto llega. Y entonces me recuerdo que estaba muy, muy mal en mi salud y mi suegra, que es una mujer de Dios a quien yo admiro y honro mucho, me recuerdo que esa mañana me llamó y estaba orando por mí. Pero justo ella me confrontó y me dijo, no, tienes que ir a resolver esta parte, ¿verdad? Y tomé la decisión y viajé más de 2 horas de camino para ir a buscar a mis papás. Pero fue algo bien lindo porque cuando, digamos, yo llevaba como la situación, ellos dijeron, y mi papá dijo, ya sabíamos de esto. Y fue tan reparador para mi corazón, porque yo recuperé lo más importante para mí, que era la relación con ellos. Y fue, miren, un momento tan lindo que yo les puedo decir, ayer en el programa lo comentaron, ¿verdad? Cuando estos 2 hermanos que estaban distanciados por esto que se habían provocado, ¿verdad? Jacob y Esaú, pero cuando viene esa restauración, realmente... Wow. Eso es lo más valioso y eso es lo que trae tanta libertad al corazón. Así que hoy es un buen momento para que usted pueda pensar cuál es esa relación de la que usted se ha distanciado porque usted ofendió o porque usted fue el ofendido. Y creo que Dios hoy le está retando a ponerse a cuentas, como dice acá, ¿verdad? En Mateo 18. Y si es necesario, pues traer a un testigo, pero buscar esa restauración y más adelante vamos a aprender también, ¿verdad? Cuándo sí, cuándo no y cómo hacerlo, incluso con aquellos que ya no están cerca de nosotros. Excelente. Wow, qué bonito. Pues tal vez solo para una breve, la segunda parte de lo que leímos, ¿verdad? De los 2 deudores, creo que nosotros tenemos que reconocer que nosotros también somos de los que deben, ¿verdad? He oído eso, que si uno pone en 2 lados a la gente de los que piden justicia o los que piden misericordia, ¿de qué lado queremos estar, verdad? Y yo siempre he sido, bueno, de los que piden misericordia, ¿verdad? Porque definitivamente todos tenemos algo que necesitamos perdón, así que si usted está del lado de los ofendidos en algún momento, tenemos que recordar que también nosotros hemos estado del lado de los ofensores, ¿verdad? También he oído una vez a alguien en apologética decir, si tuvieras el botón para acabar con el mal por completo, ¿lo apacharías? Y uno dice, ¿será que yo también me voy, verdad? Si yo lo apacho, tal vez yo también soy destruido. Y creo que esa perspectiva es la que nos ayuda para cuando somos los ofendidos, ¿verdad? Porque cuando uno es el ofensor, qué alegre, qué rico el perdón, qué liberador. Pero cuando soy el ofendido, a veces quiero justicia, ¿verdad? A veces quiero que pague, a veces quiero que
que se haga todo como hubiera querido ser y tal vez ya no es posible, pero creo que esta perspectiva, y a mí me pone lo último que dice, hasta que no perdonemos de todo corazón, todavía con ese énfasis, ¿verdad? El Señor nos ayude, diría yo, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que todos necesitamos misericordia y si alguno cree que no, pues que lo estudie un poquito más, ¿verdad? Sí, yo quisiera destacar lo que dice Jesús y eso es lo terrible. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Abrimos puertas a los verdugos. Eso es lo que nos está diciendo acá Jesús y tenemos que entender ese principio espiritual. Tenemos que perdonar sí o sí, porque si no abrimos puertas a verdugos espirituales, esa es una ley espiritual. Así que, Padre, te pedimos sabiduría para entender y poner en práctica este principio de forma inmediata para cerrar la puerta a toda entidad espiritual que se quiera aprovechar de nuestra falta de perdón. Danos sabiduría a lo largo de este programa para ponerlo en práctica. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Vaya con Dios. ¿Qué nos dice el autor hoy? ¿Cómo practicar el perdón? Y el autor nos va a traer 3 pasos para practicar el perdón que me parecen muy prácticos. Así que vamos ahora, después de esta presentación, Tania arranca el capítulo de hoy. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Y bueno, John Baker nos dice, ¿cómo perdonamos a quien nos ha hecho daño? Perdonar a las personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado o roto por dentro, no es algo fácil de hacer. La buena noticia es que con la ayuda de Dios es posible. Muy probablemente usted se está preguntando en este momento, ¿cómo se perdona a las personas que me han hecho daño? La respuesta o solución que plantearemos hoy es que perdonamos a quien nos han hecho daño por medio de realizar 3 acciones conjuntas: revelar, remitir y reemplazar. La acción número 1, revele su herida. Usted tiene algunas opciones para manejar sus heridas. Puede reprimirlas y pretender que no existen, engañándose. Puede ignorarlas y tratar de sacarlas de su camino, evadiéndolas. Eso no funciona, porque sus heridas siempre se manifiestan en alguna forma de compulsión. Puede suprimirlas y decir, no es gran cosa, no me afecta. Esa persona tuvo las mejores intenciones. No es así, porque la persona en cuestión sí le hizo daño. Por último, puede hacer lo que funciona, admitirlas. Usted puede revelar la verdad de que está herido. No podrá superar la herida hasta que admita el dolor. Oiga esto, no podrá superar la herida hasta que admita el dolor. ¿Por qué no podemos admitir que las personas que amamos nos han causado dolor? Quizás sea porque tenemos la noción errada de que no se puede amar a una persona y estar enojada con ella al mismo tiempo. La verdad es que sí se puede. Una mujer que estaba en una sesión de consejería insistía, yo perdono a mis padres, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero cuanto más hablaba, más obvio era que ella no los había perdonado realmente. Estaba enojada con ellos y trataba de negar su enojo. La verdad era que sus padres se habían portado mal. Todos nosotros lo hacemos, sus padres no son la excepción. Y si usted es un padre o una madre, seguramente a veces se equivoca. Todos somos imperfectos y todos cometemos errores. Cuando esta mujer fue capaz de admitir que sus padres no habían hecho lo mejor, ella pudo perdonarlos. Si quiere cerrarle la puerta a su pasado y darlo por concluido para que ciertas personas no le hagan más daño, usted puede hacerlo. Pero hay algo que debe recordar. Sin revelación no hay conclusión. Un pasado inconcluso revierte en un futuro recluso. De analizarlo, ¿verdad? Primero debe admitirlo o revelarlo, sacando la verdad a la luz. Esto o aquello me dolió, estuvo mal hecho y me hizo daño. Tan pronto como haya revelado la herida, estará en posición para perdonar. Usted no puede perdonar un daño que no esté dispuesto a admitir como tal. Entonces el autor hoy nos presenta 3 pasos para sanar la herida: revelar,
remitir y reemplazar. Y ahorita comprendemos el primero, que es revelar, admitir que estamos heridos. Y Él nos trae una cosa muy importante. A veces pensamos que no podemos amar y estar dolidos, amar y odiar al mismo tiempo, dice Él, como que no se pudiera, pero sí se puede. Podemos amar y estar molestos con una persona al mismo tiempo. Si no, ya le voy a contar mi testimonio. O sea, sí se puede. Y generalmente eso es lo que nos sucede porque estamos con una persona con la cual compartimos, mi esposa, mis hijos, mi hermano, y lo amo, pero me ha causado daño. Y a menos que revelemos, no vamos a poder pasar al próximo paso, Huguito. Yo diría también que de hecho es más fuerte el enojo precisamente con la gente que amamos, porque como lo dijo Tania al inicio, si alguien en la calle, porque me atravesé el carro, me grita algo, tal vez digo, ay, saber qué le pasó, saber quién será, no me enoja. Pero si es alguien a quien yo amo, si es alguien significativo para mí, definitivamente, ahí es cuando más me va a afectar. Entonces diría que al contrario, ahora con la gente cercana es con quien más me puede enojar, ¿verdad? Excelente, excelente. Totalmente, y es que me gusta cuando dice revele su herida. Y lo que nosotros automáticamente hacemos cuando hemos sido lastimados es cubrir. O sea, no es revelar, ¿verdad? Es cubrir esa herida pensando que si la cubrimos se va a sanar, ¿verdad? Pensando que... Pero ese es un pensamiento bastante infantil, ¿verdad? Creer que es como que yo dijera, bueno, esta taza no está acá, voy a poner algo sobre esta taza y como yo no la veo, ojos que no ven, corazón que no siente. Depende de la gravedad, ¿verdad, Tania? Exacto. Algo sencillito tal vez se me olvidó, ¿verdad? Pero si es algo que de verdad me dolió, no se puede. No se puede. Y entonces dice que tenemos varias opciones para manejar esas heridas. La primera es reprimirlas y pretender que no existen, engañándonos, o sea, estar en negación. Y yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Qué lindo vivir en estado de negación para muchas personas, pero ¿qué es lo que sucede? Juega en contra. Sí. Porque a veces también nos podemos poner como piadosos, ¿verdad? No, esto yo lo voy a olvidar, pero no es cierto, ahí está. Y dice, puede ignorarlas y tratar de sacarlas evadiéndolas, ¿verdad? Entonces yo primero, o sea, las puedo ignorar y las puedo evadir, pero ¿qué va a pasar? Se van a manifestar en alguna forma de compulsión. Es que yo creo que cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones es como que fuera basura. O la escondemos o la limpiamos en una casa. La podremos esconder, pero de que va a heder, va a heder. O sea, es decir, no podemos ocultar tarde o temprano, eso nos está afectando, está dañando el ecosistema donde nos encontramos. Y lo digo desde lo personal. Yo tiendo, como lo decías vos también, Hugo, a ignorarlo. Sí. No importa, va, que pase. Y nada. Pero todo eso lo vamos acumulando y lo vamos guardando. Y es algo que nosotros, como lo estamos leyendo, es necesario tomar esa acción de saber que hay una ofensa, que dolió, que algo que no estuvo bien. Y esa es la primera acción que ya sé que Tania va a iniciar con la número 2. Pero es importante, porque si no sabemos cuál es el problema, no sabemos cuál es la solución. Sí. Entonces, ahí es ese primer gran paso que tenemos que dar. Excelente. Vamos con el segundo paso, que sería revelar la herida. No, la acción 2 es remita al ofensor. Sí, perdón, estoy mal. Sí. Vamos, Tania, gracias. El segundo paso... Perdónenme si los ofendí. Perdonado. Está perdonado. Bueno, dice, la acción 2, remita al ofensor. El segundo paso para perdonar a un ofensor es remitirlo o soltarlo. Tal vez tenga inquietudes acerca de cómo funciona esto. ¿Cuándo remito al ofensor? Hágalo ahora mismo. No espere a que el ofensor le pida perdón. Usted deberá tomar la decisión de hacerlo independientemente de la otra persona. Hágalo bien sea que le pidan perdón o no. Y hágalo por su propio bien, sin preocuparse por la otra persona. Hágalo por las 3 razones que ya vimos anteriormente. Porque Dios le ha perdonado, porque el resentimiento no funciona y porque usted necesitará perdón en el futuro. Usted remite al ofensor y perdona por iniciativa propia y por su propio bien. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Pedro le hizo esta misma pregunta a Jesús, como ya leímos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?
La respuesta de Jesús fue que nuestro perdón debe ser continuo. El perdón no es algo que se otorgue una vez solamente, como si decir te perdono pusiera punto final al asunto. Esos sentimientos de resentimiento van a volver una y otra vez, y cada vez que lo haga usted va a tener que perdonar de nuevo hasta que remita por completo al ofensor. Así que le toca hacerlo 100 veces o más. En el siguiente segmento hablaremos sobre cómo saber si hemos perdonado a quien nos ofendió. Y yo me he topado en lo personal con esto y he visto muchas personas que dicen, pastor, es que yo no puedo perdonar a mi papá o yo no puedo perdonar esta ofensa. ¿Por qué? Porque perdonan y siguen sintiendo lo mismo. Y entonces dicen, es que esto no lo puedo perdonar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Seguir perdonando, seguir perdonando, seguir perdonando. O sea, es decir, seguir remitiendo. Y cada vez que sienten lo mismo, volver a decir, llevo esto a la cruz, llevo esto a la cruz, hasta que empiecen a dejar de sentir. Y cada día van a sentir menos, cada día van a sentir menos, cada día van a sentir menos, hasta que ya no sientan. Por eso es el 70 veces 7. Porque cuando viene el recuerdo satánico, porque es el enemigo el que no te quiere dejar libre, tú dices, eso ya lo llevé a la cruz. Si es un recuerdo de un abuso sexual, si es un recuerdo de una traición, de algo que te robaron, tú dices, Satanás, eso ya lo llevé a la cruz, ya lo llevé a la cruz. Eso es remitir. Y entonces cada día duele menos hasta que ese cobrador satánico se cansa de venir a recordarte y entonces tú dices, ya no duele. Ya no, de tanto que lo llevaste, de tanto que lo remitiste, ya no duele. Y por fin dices, sí me recuerdo, pero ya no duele. Entonces dices, ya perdoné, ya siento que perdoné. Ajá. Entonces lo que hiciste en tu mente bajó al corazón y ya no duele. Eso es lo lindo de remitir a la cruz, pero lo vas a tener que hacer hasta, ¿cuántos? 8 trillones eran. 8.3 trillones de veces para que llegue a tu corazón la sanidad, ¿verdad? O mejor así como lo dije ahí, de manera continua. De manera continua, sí. ¿Verdad? O endless, dirían Tulio Castillo. Muy bien, vamos a ir a un corte y así nos vamos a poner al día. Vaya con Dios. Así que estamos en Vaya con Dios. Hoy nuestro tema es 70 veces 7. Ahora ya sabemos por qué se llama así nuestro segmento, porque estamos estudiando de John Baker y el libro de 8 decisiones sanadoras. Estos 3 pasos para perdonar, que es revele su herida, remítala a la cruz y luego reemplace su herida, para que usted pueda seguir estos 3 pasos para perdonar. Tania, ¿qué piensas de estos 3 pasos? Bueno, totalmente creo que revelar la herida, ¿verdad? Ya lo hablamos, es lo más importante. O sea, acepte que reconocerlo, reconózcalo, o sea, acepte que usted fue ofendido. No quiera pasarse como ser el bueno de la película, ¿verdad? No la niegue, no niegue, sino reconózcala. Pero la segunda es remita al ofensor. Y a mí me gusta, en el segmento anterior no pude decirlo, qué significa remitir, porque tal vez no estamos tan acostumbrados a este término, ¿verdad? Pero remitir primero es un verbo, ¿verdad? Es un verbo que viene del latín. Pero dice perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Eso significa. Pero fíjense que me gusta esto también porque dice dejar al juicio o dictamen de alguien la resolución de algo. O sea, eso también significa remitir. Y aquí hay otra, por si no nos queda claro. Ceder o perder parte de su intensidad. O sea, imagínense lo que también significa remitir. O sea, es que yo estoy dispuesto también a ceder quizá ese perdón que creo que no puedo dar o que creo que me corresponde, ¿verdad? Entonces, todo esto significa remitir. Y otra forma de entenderlo es también cuando un funcionario no lo quiere atender a uno y le dice, vaya a otra oficina. Sí, lo remite. Y el otro tampoco lo quiere atender. No, eso es en el nivel 3. No vaya al nivel 8. Y no, lo pero remitimos al Señor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, viene el enemigo a querer ponernos ese peso y nosotros decimos, no, te toca hablar con Jesús, ¿verdad? A la cruz enviamos ese dolor. Pero una cosa quería decir en cuanto a la negación. Fíjense que cuando Nino iba a tener una operación, sí, creo que iba a tener una operación,
yo me acababa de me doblé el tobillo, yo sufrí mucho con mis tobillos, me los doblaba a cada año y en esa oportunidad me lo doblé y estaba tan cansado de doblármelo que yo traté de fingir que nada me había pasado. Y la llevo al hospital y cuando entro realmente cojeando al hospital. Y un amigo era el subdirector y me dice, ¿qué le pasó en el pie? Nada. No, eso se mira mal, me dijo. Le voy a tomar una radiografía. Y entra Nino a la operación y yo a tomarme la radiografía y, oh, sorpresa, tenía un esguince de grado no sé qué, grado 1000. Y entonces cuando despierta Nino de la operación, estaba yo a la par de ella, inyesado del pie de ustedes. Y yo había estado en negación. Y tú dijiste, César, es como acumular basura, pero yo también digo, es como ocultar una herida o un daño. Y ocultamos una herida y se empieza a infectar y es peor todavía que acumular basura. Y en este caso yo tenía el pie que necesitaba un yeso. Y quiero decirles algo, yo cargaba mucho dolor, caminaba muy lento, etc. Cuando me ponen el yeso era incómodo, pero ¿saben qué fue delicioso? Dejó de doler, ¿ya? Y entonces tuve que usar muletas y silla de ruedas y lo que quieran, pero ya no dolía como cuando yo andaba caminando con el pie esguinzado y tenía hasta una fisura y me dolía horrible y estaba caminando como que nada había pasado y me dolía un montón porque estaba hinchado, imagínate, fisurado, y yo estaba haciendo como que nada había pasado, como ya se me va a pasar. Y así es cuando ocultamos un dolor. Vamos por la vida queriendo ignorar el dolor, pero ahí está la herida. Ahora, imagínense que no solo es una herida. Imagínense que tenemos un abuso sexual, tenemos una infidelidad matrimonial, tenemos un dolor con nuestros padres, un amigo que nos traicionó y andamos con un montón de heridas queriendo aparentar que nada ha pasado. Con razón hay un montón de dolores, depresión, un vicio por aquí, malas palabras, un carácter desenfrenado, porque no nos hemos atrevido a quitarnos la coraza. ¿Se recuerda aquella escena de Gladiador cuando Cómodo manda a que le metan una daga en el costado y dicen, cubran su herida? Entonces andamos por la vida medio caminando, muy heridos, no en la plenitud de lo que Dios creó para nosotros, sino medio heridos. Y es hasta que nos quitamos la coraza y le decimos, Espíritu Santo, aquí estoy, sana una a una de mis heridas, que podemos soñar con una plena restauración de nuestra vida. Y es que lo que va a pasar es que va a venir posiblemente una crisis que va a ser como el detonante de esa herida. Por eso es que me gustan las palabras de Alejandro Méndez, ¿verdad? Siempre él nos anima y nos dice cuánto dolor usted va a necesitar para reconocer que necesita un cambio, que necesita de Dios en su vida. Buenísimo. Y en ese contexto quisiera leer un testimonio muy lindo que nos entró y dice, bendiciones, cuando tenía 16 años por un problema que tuvo mi papá con mi hermana, yo me peleé con mi papá a golpes y no nos hablamos. Me vine a Guatemala. Soy de Nicaragua. Y unos años después mis padres vinieron para pedir a mi novia en matrimonio. Y mi papá interrumpió y dijo, tengo que hacer esto. Y me pidió perdón. Y me quebrantó y nos perdonamos. Y nos abrazamos. Y fue un ambiente de sanidad espiritual. Y nuestros corazones fueron sanados por medio del Espíritu Santo. Ahora somos amigos y ya pasaron 23 años y gracias a Dios su gracia nos alcanzó. Así que gracias Francisco Alemán, estoy diciendo su nombre porque él escribió su nombre, pero fíjense qué impresionante, porque el papá pudo haber dicho, el que me tiene que pedir perdón es el hijo, porque él fue el que me agredió. Y sin embargo este papá es el que inicia, y que fue precisamente lo que hablamos, ¿verdad? Que aunque la otra persona no dé el primer paso, dé usted el primer paso. Claro. Quiero compartirles también un par de testimonios brevemente. Nos dice, nos da el nombre, sí, Eric García. Dios está restaurando mi matrimonio. Inicié a asistir a Vidareal.norte y en una actividad nos pidieron que hiciéramos una carta a una persona en la cual pedíamos perdón. Elegí a mi esposa y escribí cosas que ella no sabía de mí. Al siguiente día mi esposa encontró esa carta y la leyó. En realidad pensé que ahí se acabaría mi matrimonio, pero entiendo que Dios aceleró ese proceso de restauración y hoy día Dios nos está dando más sanidad a nuestro matrimonio. Muchas gracias. Y uno más que nos dice Irene,
Nos dice, por años no comparto con mi papá por problemas de adicciones que él tenía. Gracias a eso, mi papá fue un papá ausente. Tuvimos muchas dificultades económicas. No recuerdo un momento en la infancia de haber compartido con él hasta ahora, que mi relación ha sido restaurada con él y disfruto tanto su compañía y conocerlo mejor ahora. El Señor restaura las cosas. Saludos, amigos, y quiero ganarme ese libro. Excelente. Aprovechemos de saludar a la audiencia y leer un par más. Yo tengo aquí saludos. Elizabeth dice, la restauración para mí sucedió cuando logré empezar a trabajar en perdonar al papá de mi hija. Cuando perdoné que él me inculpara, y lo hice no porque no doliera, dice. Lo hice para estar mejor con Dios e ir de la mano con Él, dice. Gracias por ese. Uno más. Me quedé sin madre a los 14 años. Ella falleció y mi vida cambió desde entonces. Bueno, tiene más cosas aquí, pero voy a avanzarme un poquito. Estoy trabajando en el cambio y el perdón, dice. Hace 1 año y medio Dios entró a mi corazón y Dios está haciendo un cambio en mi vida. Necesito recuperar mi relación con mis hijos, con mi familia. Y gracias por ser parte de mi día a día. Aquí tengo, la verdad, que unas joyas de testimonios. Dice, el perdón me ayudó a restablecer la relación con mi hija. Yo la dejé cuando ella tenía 4 años y me acerqué nuevamente a ella cuando tenía 26. Wow. Al principio fue difícil dar el paso inicial, pero al ir hablando con ella fue fluyendo lo que tenía que decirle. Hasta que, gracias a Dios, llevamos una excelente relación. Ahora ella tiene 30, excelente. También Fernanda dice, buenos días, sería bueno también hablar de cuando uno pide perdón, pero la otra persona no perdona. Me pasó. Yo pedí perdón por algo que hice, pero aún así él no perdonó. ¿Cómo actuar ahí? Ya lo vamos a hablar, Fernanda. Gracias. Jorge Enríquez también nos dice, yo sané por medio del perdón con algo que tenía pendiente con mi papá por varios motivos y estoy en ese proceso, gracias. También Zuli nos dice, la reparación es lo más sano. Mi mejor amiga me ofendió y 10 años me alejé de ella. El orgullo estuvo frente a mí y lo sostenía y nada me hacía cambiar. Un día leyendo un libro de perdón me hizo reflexionar y le pedí perdón y... Vamos a ver, y me entró otro mensaje. Y le pedí perdón y lo más reparador fue para mí que sin nada más ella me perdonó. Y eso me llenó y me hizo ver lo mal que yo estaba. Gracias, Zuli, por eso. En relación a qué hacemos cuando nosotros pedimos perdón y la otra persona no nos quiere perdonar, por lo menos nosotros hicimos lo correcto y ya si la otra persona perdona o no es cosa nuestra. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y por otro lado, la otra persona no tiene que restaurar la relación. Por ejemplo, si fue una situación de, por ejemplo, una infidelidad sentimental, que la otra persona me perdone no quiere decir que se restaure la relación, no necesariamente. O si es una defraudación comercial, la otra persona me puede perdonar, pero no necesariamente se restablece la relación comercial. Puede decir, te perdono, pero no volvemos a hacer negocios juntos. Pero te perdono, no te odio. No sé si me voy a entender. Entonces, y la persona puede decir, mira, no te perdono, te sigo odiando, pero usted ya hizo lo que tenía que hacer. Ya queda fuera de usted y usted reciba el perdón de parte del Señor y siga su vida y confíe en que el Señor la va a respaldar, lo va a respaldar. No se quede usted con ese cargo de conciencia, sí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 2 cosas y usted remita eso a la cruz. Cuando venga la culpabilidad, usted remite eso a la cruz también. Yo ya pedí perdón y yo lo remito a la cruz. Sí. Continuamos entonces con el tercer paso. Recuerden que estamos viendo 3 pasos. El primero es revele, es decir, reconozca su herida. 2, remita al ofensor, o en este caso, si usted es el ofensor, remita esa ofensa también a la cruz. Y vamos a ir al tercer paso, que es reemplace su herida. Tania, ayúdanos, por favor. Cuando iniciamos el proceso de perdón, la siguiente pregunta puede surgir. ¿Cómo sabré si ya he remitido por completo al ofensor? Lo sabrá cuando pueda pensar en aquel hombre o aquella mujer sin sentir dolor. Lo sabrá cuando pueda interceder por esa persona pidiéndole la bendición de Dios sobre su vida. Cuando logre empezar a ver y entender el dolor que él o ella sienten
en lugar de enfocarse en cómo ha sido usted lastimado, recordando que quienes hieren son gente herida. Usted perdona y sigue perdonando hasta que los pensamientos de esa persona u ofensa no vengan acompañados de dolor. Tal vez no pueda olvidar por completo, pero puede dejar libre al ofensor y librarse del dolor. ¿Siempre es prudente remitir al ofensor cara a cara? No siempre. Y en algunos casos ni siquiera es aconsejable acudir a las personas que le hayan herido. Traer a colación heridas del pasado quizá no sea productivo para usted ni considerado con ellos. Si sus padres le hicieron daño hace tiempo, es posible que ni siquiera lo sepan y que usted llegue 40 años después a achacar daños viejos. Puede ser devastador para ellos. Tal vez no pueda encontrar a algunas de las personas aunque se lo proponga. Unos por haberse casado de nuevo, otros por vivir en otro lugar y otros tal vez estén difuntos. ¿Qué puede hacer en este caso? Hay dos técnicas que puede usar. Una es la técnica de la silla vacía. Usted se sienta a solas junto a una silla y se imagina a la persona que necesita perdonar sentada en la silla y dice en el tono que prefiera: necesito decirte algunas cosas. Tú me hiciste daño de esta manera. Descríbalo en detalle sin callar nada. Usted me lastimó de esta manera y haciendo o diciendo esto y aquello. Pero quiero que sepa que le perdono porque Dios me ha perdonado, porque el resentimiento no funciona y porque yo voy a necesitar recibir perdón en el futuro. Por un acto de mi voluntad, le remito y le dejo en libertad. Otra técnica consiste en escribir una carta que nunca pondrá en el correo. En esa carta usted escribirá claramente, sin pelos en la lengua, cómo ha sido lastimado. Así es como usted me hizo daño. Usted ha cargado ese daño durante mucho tiempo y ha llegado el momento preciso para descargarlo. Una manera constructiva en que puede hacerlo es desahogándose en una carta en la que usted diga al final: a partir de hoy decido perdonarte porque Dios me ha perdonado, porque el resentimiento no funciona y porque yo voy a necesitar recibir perdón en el futuro. Esto es algo que usted hace por su propio bien. Usted remite y deja en libertad a su ofensor para que pueda experimentar libertad. Así que eso es la remisión. Usted toma todo ese dolor y lo lleva a la cruz del Calvario y usted dice: Señor, lo pongo delante de ti, así como tú me perdonaste, yo perdono a mi ofensor, y lo sigue haciendo hasta que usted sienta que el dolor va disminuyendo y va disminuyendo 8 trillones y 1/3 hasta que usted ya no sienta eso y usted pueda bendecir a la persona, y vamos a ver eso a continuación, pero se lo recomendamos con todo el corazón. ¿Algún comentario de este paso número? Yo creo que el autor no lo pone de más. Es decir, el autor, basado en las bienaventuranzas que nos describe Jesús, nos lo pone en una barda muy alta, porque nos dice: usted sabrá o que ha perdonado cuando pueda interceder por esa persona pidiendo la bendición de Dios sobre su vida. Es decir, no solo es que ya no duela, es que pueda estar en la capacidad de decir y que le suceda lo mejor y que le vaya bien. Es decir, si usted cree que ya llegó, esto todavía nos pone otro nivel más y decir: estoy en la capacidad todavía de querer lo mejor para esta persona. Si la respuesta es no, pues bueno, le falta 8.22999 trillones de veces de seguir aceptando ese perdón. Porque muchas veces creemos nosotros: es que ya lo perdoné, pero ¿por qué sigo pensando en eso? Porque todavía nos falta. Es un proceso en el cual lo hemos alimentado tanto, ese resentimiento por tanto tiempo, que quizás vamos a necesitar un tiempo similar para volver otra vez a restaurar eso que nos está afectando. Así es, y bueno, continuamos con la lectura y vamos a dar paso a la acción 3. Reemplace su herida con la paz de Dios. Al llegar a cierto punto, todo este perdón gratuito puede parecer algo injusto. Si perdono a esa persona, y especialmente si perdono a mi ofensor sin que me pida perdón o sin nunca haberlo confrontado cara a cara, es como si él o ella se saliera con las suyas. Yo fui herido y la persona que me hirió no sufre las consecuencias.
Necesitamos relajarnos y dejarle a Dios el ajuste de cuentas. Al fin y al cabo, Él lo puede hacer mucho mejor que nosotros. La Biblia dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Aquí vemos que Dios va a hacer justicia. Él va a poner todas las cosas en la balanza. Él va a conciliar los libros y un día Él va a tener la última palabra. Él se encargará de hacerlo. Él es el juez y Él es justo. Cuando aprendamos a remitir nuestros ofensores y dejar que Dios se encargue del ajuste de cuentas, descubriremos la bendición maravillosa de su paz. La Biblia nos manda a dejar que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo. A nosotros nos corresponde decidir qué gobierna nuestro corazón. Podemos elegir entre la tristeza por falta de perdón o la paz de Cristo. El hecho es que las relaciones sí pueden dejarnos el corazón hecho pedazos, pero Dios puede juntar y pegar todos los pedazos y empapar su corazón con su paz inefable. Cuando usted perdona a quien le hacen daño, Dios queda en libertad de hacer los saneamientos que su corazón necesita. Entonces esto completa los 3 pasos que nos sugiere John Baker en su libro para completar el perdón. Reconocer la herida, remitirla a la cruz de Cristo y luego reemplazar todo ese dolor con la paz de Cristo. Y nos dice aquí, usted decide quién gobierna su corazón. Si el rencor, la amargura o el deseo de venganza o la paz de Cristo. Entonces reemplace todos esos sentimientos que le quitan la paz y diga, no, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi corazón, que la paz de Cristo gobierne mi corazón, y usted sustituye esos pensamientos de venganza, de dolor, esos malos recuerdos con la paz de Cristo, y usted me va a contar cómo esa paz viene a traer esa satisfacción interna, esa paz que solo el Señor puede dar. Así es, así que tenemos tarea esta semana, este día. Creo que hemos sido realmente confrontados con esto de restaurar las relaciones, pero también de seguir estos 3 pasos. Así que yo le quiero animar, como nos decía John Baker, no lo deje para mañana, hágalo hoy. Hoy empiece a hacer esto, tómese el tiempo de reconocer su herida, de remitirla, de perdonarla, pero también de llenarse de la paz de Dios. Sí, yo pienso que tenemos que verlo como un proceso. Creo que eso, si alguno de los que está en la audiencia alguna vez ha pensado, yo sí no puedo perdonar porque lo he intentado y sigo sintiendo lo mismo, creo que hoy nos da una vista de que esto es un proceso y los pequeños cambios van avanzando, ¿verdad? Si uno se come una dona extra el día de hoy, en la balanza al final del día no se nota, ¿verdad? Pero si uno se la come todos los días, pues tal vez ya se va a notar, ¿verdad? Si uno ahorra en el tema financiero, y yo creo que esto me da una buena luz, que él lo plantea como que algo que es un proceso, ¿verdad? Lo voy a hacer continuamente y no me tengo que rendir. Si yo avanzo un 0.1% todos los días, cuando sienta, pues voy a haber avanzado. Si avanzo 1%, decía el de Hábitos Atómicos, James Clear, avanzaré 37% en el año, ¿verdad? Así que creo que eso me queda hoy, ¿verdad? Es un proceso, no me tengo que rendir, tengo que permanecer y entonces los resultados los puedo ver con el tiempo. Muy bueno, muy bueno. Y tal vez cuando estamos viendo el tema de remitirlo y la justicia de Dios, ojo, que no sea sed de venganza. No sea sed de venganza, decir, pero hay un Dios que Él todo lo sabe. Y no estoy minimizando el daño que podamos haber recibido. Pero esa sed de venganza podría ser que todavía necesitamos perdonar, seguir perdonando hasta que nosotros tengamos realmente lo que decías, la paz de Dios en nuestros corazones. Sí, en ese contexto también yo he meditado, César, en que todavía ir a pedirle perdón al ofensor puede ser un deseo de venganza, fíjate. Suponete que llegar con los papás, como decía, tal vez ya los papás ancianos y todo, llegar a decirles, fíjense papás, que vi un programa de Vaya con Dios y nunca les había dicho que cuando yo tenía 7 años, ustedes, bam. Eso puede ser una sed de venganza, fíjate. Y como dice el autor, tal vez ya los papás grandes y todo ya no están para recibir eso. Pero ahí ve a Ronnie con el deseo de venganza, recordarles algo.
Y no, eso debe ser delante del Señor. Padre, yo llevo eso delante de ti. Y esa carta que escribí la voy a romper para que nadie la reciba. Tal vez la dejo ahí para que el ofensor la lea. No, hombre, es delante del Señor y lo destruyo. Y cuando dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, está diciendo, déjamelo a mí, yo lo voy a resolver y a ti te toca amar, a ti te toca bendecir, porque si usted está esperando la venganza de Dios, se va a llenar de rencor y ¿sabe qué? Nunca le va a alcanzar, de veras, nunca le va a alcanzar, así que debemos descansar en el Señor. ¿Qué tal si oramos? Y si usted no ha dado el paso de perdón, ¿qué tal si usted empieza hoy sus 8 trillones 3/4? Los empieza hoy mismo. Padre bendito, llegamos delante del Señor, llegamos delante de ti, Señor, a pedirte que nos des la fuerza para perdonar. Y en tu nombre decimos, yo perdono a mi ofensor, perdono a mis ofensores. Y ponemos en práctica esos 3 pasos. Reconozco mi herida, me dolió, Señor, y me tiene muy dolido. Señor, te pido que me des la oportunidad de perdonar y remito este dolor y esa ofensa a la cruz del Calvario. Y como tú me perdonaste, yo perdono a mi ofensor, a mi ofensora. Lo que me debe, yo lo llevo a la cruz. Y número 3, reemplazo ese dolor con tu paz. Que me gobierne tu paz. No que me gobierne el rencor y la sed de venganza, sino que a partir de hoy me gobierne tu paz. Y desde esa paz yo bendigo a las personas que me han ofendido. Bendigo a las personas que me han calumniado y me están calumniando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo invitamos a seguir practicando ese proceso hasta que deje de doler. Y bueno, hoy queremos dejarle el versículo del día para que usted pueda meditarlo y no solo meditarlo, sino aplicarlo. Y está en Lucas 17, del 3 al 4, y dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti, y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. Y queremos hacer un breve repaso. Hoy vimos, perdonamos a quienes nos han hecho daño por medio de realizar 3 acciones conjuntas. Revele su herida, remita al ofensor, reemplace su herida con la paz de Dios. Yo te recuerdo la promesa que dice el Señor de Mateo también 6, cuando dice, si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Con esto le decimos, recuerde no ir solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes, bendiciones. Tenga el mejor de los días.